Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio virtual del curso de Oceanografía de Mares de México. Como es de costumbre, les habla el profesor Ismael Yarbú y el día de hoy les voy a estar platicando sobre consideraciones de la oceanografía geológica del Golfo de México. Entonces, bueno, como es de costumbre, lo que voy a hacer a continuación es compartirles mi pantalla para que veamos la presentación. La exposición que les preparé la veamos en conjunto. Muy bien, jóvenes. Bueno, ya hemos visto que básicamente la oceanografía de los mares mexicanos están directamente relacionados con la tectónica regional. En particular, pudimos observar que las cuencas del Golfo de California se corresponden con cuencas transtensionales, mientras que las cuencas de la porción norte, digamos del Pacífico norte mexicano, se corresponden con cuencas transpresionales, mientras que hacia la región del Golfo de Tehuantepec lo que tenemos es un punto triple donde interactúan básicamente tres placas tectónicas, donde el sistema en general es un límite de placas convergente. Caso similar, entonces ahora hacia el Golfo de México, digamos que la característica más importante es que el Golfo de México se corresponde con un borde continental pasivo. Digamos que el Golfo de México se corresponde desde el punto de vista tectónico con un margen pasivo. ¿A qué me refiero con un margen pasivo? Me refiero a que todo el borde continental del Golfo de México no se corresponde con un límite de placas, ni convergente, ni divergente, ni transformante. Es decir, no es un límite de placas, ¿ok? Y lo mismo sucede a lo largo de todo el borde continental del Atlántico, digamos, el borde continental oriental norteamericano y también todo lo que es el borde continental oriental de Brasil, acá en Sudamérica. Entonces, todo esto se corresponde con un margen pasivo, ¿sí? No hay una tectónica activa en esta región. Recuerden que el límite de placas para este caso se encuentra básicamente a lo largo de la dorsal oceánica del Atlántico, ¿sí? Entonces, esperaríamos que en este margen pasivo, pues el fondo marino, digamos, se encuentra relativamente plano, digamos que no está sujeto a deformación, porque para que cuando las rocas se deformen necesitamos que existan esfuerzos compresivos, esfuerzos extensionales o esfuerzos de cizalla. Entonces, si estamos acá en un margen pasivo, deberíamos esperar tener un fondo marino de relativamente plano, una zona estable, pero cuando hacemos un zoom a la batimetría del Golfo de México nos damos cuenta de que básicamente es bastante irregular. Eso quiere decir que en el fondo marino del Golfo de México también hay deformación. Y básicamente, digamos que a lo largo de la clase les voy a estar mostrando cómo ocurre la deformación del fondo marino en el Golfo de México si estamos en presencia de un margen pasivo que no representa un límite activo de placas tectónicas, ¿ok? Aprovechando aquí la imagen antes de entrar a la presentación, nada más mostrarles que en márgenes pasivos, las plataformas continentales, que es toda esta porción digamos, de material relativamente plano, con profundidades no mayor a 200 metros bajo el nivel del mar. En estos márgenes pasivos, estas plataformas continentales tienden a ser anchas, ¿sí? Bastante anchas, a diferencia de las plataformas continentales en límites activos, que tienden a ser mucho más angostas, y las plataformas continentales, que es justo este cambio de pendiente, ¿sí? Ya a partir de los 200 metros bajo el nivel del mar, digamos hasta encontrar las zonas abisales, que ya es por encima de 3.000, 3.500 metros bajo el nivel del mar. Esta zona de acá, que se conoce como el talud continental, generalmente estos taludes en márgenes pasivos presentan una pendiente bastante suave, se los voy a mostrar también en la presentación, a diferencia de límites activos donde digamos, el talud continental es bastante pronunciado. Y bueno, eso tiene repercusiones en cuanto a la dinámica costera, ¿sí? Erosión por oleaje, cosas al estilo, ¿no? Entonces, bueno, en particular vámonos hacia el Golfo de México y a continuación ahora sí les voy a mostrar la presentación. Muy bien, de antemano les comento que esta presentación está en inglés, pero no se preocupen, la vamos a ir traduciendo a lo largo de la exposición
Y en particular esta presentación tiene como título Desarrollo de pliegues y patrones de sedimentación sintectónicas en el Golfo de México. Entonces, lo que me gustaría es desglosar este título, ¿sí? Y para eso lo primero que vamos a hacer es definir qué es un pliegue, ¿sí? En geología, qué es un pliegue y qué significa este término sin que viene acompañado de la palabra tectónico, ¿ok? Entonces, básicamente esas son dos palabras claves que les voy a estar mostrando acá, ¿no? Primero, como el desarrollo de pliegues y el segundo, qué significa esto de este término sin, ¿ok? De sin tectónico. Ahorita lo desglosamos. Fíjense que en la presentación anterior ya les había mostrado a ustedes este sistema de subducción en límites activos que están asociados a digamos, a fusión parcial de la losa subducida para formar plutones ígneos o cadenas volcánicas, metamorfismo regional, en fin. Esto ya lo vimos con anterioridad para explicar la formación del volcán el Chichón o el Chichonal, pero lo que les quiero mostrar aquí es que si ustedes prestan atención, las rocas cuando son sometidas a compresión, ¿sí? Se comportan más bien de manera plástica, ¿sí? Eso quiere decir que una vez que cesan los esfuerzos, la roca queda deformada, ¿sí? Digamos, su forma original ya no la podemos observar. Y observen cómo en un sistema compresivo, ¿sí? Las rocas responden bandeándose, pueden ver aquí el bandeamiento, ¿sí? Y precisamente este bandeamiento o esta flexión es lo que nosotros conocemos como estructuras plegadas. Entonces podríamos ver esta cadena montañosa que está aquí como un cinturón de pliegues y cabalgaduras, ese sería el término adecuado, un cinturón de pliegues porque las rocas definitivamente se bandean y cabalgaduras porque finalmente estos bloques se rompen, se fallan y por fallamiento inverso un bloque se monta por encima del otro y eso en geología se conoce como cabalgadura. Entonces, y estos complejos a nivel de litología, de tipo de roca, se conocen como complejos igneometamórficos, ¿ok? Entonces, vamos a quedarnos con esta definición y haciendo, digamos, un zoom a esta imagen que está acá, podríamos observar ahora digamos, la geometría de un pliegue. Estas ambas son imágenes tomadas de este libro de Ciencias de la Tierra de Tarbuk y Lürgens, 2005. Y observen cómo las rocas responden plásticamente bandeándose o plegándose para formar precisamente estas estructuras geológicas. Entonces, en geología, cuando nosotros decimos una estructura geológica, estamos hablando exclusivamente de fallas, pliegues o fracturas, ¿sí? Fracturas, digamos, estas superficies en las que no observamos un movimiento apreciable. Y bueno, aquí detalles del pliegue, la superficie axial, el plano axial, bueno, a esto se le llama el flanco derecho, flanco izquierdo, el punto de charnela. No vamos a entrar ahí con estos detalles de las partes de un pliegue, solamente es para hacerles saber que las rocas responden plásticamente, porque esto básicamente antes de la deformación son capas planas, y frente a compresión responden bandeándose o plegándose, por supuesto en tiempo geológico y también va a depender de la reología del material, digamos de las características mecánicas del material rocoso, que existen diferentes tipos de rocas en la naturaleza, como ustedes ya saben. Observen aquí que básicamente esta es una imagen donde hay convergencia de dos porciones de corteza continental. ¿Sí? Esta es la placa africana y la placa, la placa europea y fíjense cómo esta compresión trae como consecuencia el plegamiento de los materiales más superficiales acá en esta porción del planeta. ¿Sí? Aquí estamos básicamente en la región de los Alpes suizos y observen aquí la colisión entre ambas placas tectónicas. Básicamente estamos acá en esta región de acá, ¿no? En esta región europea. Entonces, pues bueno, aquí la pregunta es ¿por qué estamos hablando de geología continental si esta es una clase precisamente de mares de México? Entonces observen, ya vamos a enfocarnos a México. Este mapa que está aquí es un mapa del mundo donde se observa precisamente
Este tipo, voy a ir una atrás, este tipo de deformación, ¿sí? De cinturones de cinturones de pliegues, como estos que están acá, ¿sí? Déjenme ir de nuevo para dejarlo claro. Este mapa muestra la distribución de sistemas plegados a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y observen que básicamente este tipo de estructuras se alinea muy bien con los márgenes pasivos, ¿sí? Digamos que esta distribución, todos estos puntitos que ustedes observan acá, son exclusivos de cinturones de pliegues y cabalgaduras en ambientes de aguas profundas, ¿ok? Y este tipo de deformación compresiva, ¿sí? Para formar este sistema plegados en ambientes de aguas profundas, coincidencialmente se alinea muy bien con márgenes pasivos. ¿Ven? Entonces aquí la pregunta es, bueno, si estamos en un margen pasivo, ¿cómo es posible que haya un sistema compresional si los sistemas compresionales están básicamente asociados más bien a límites de placa activo? No sé si me explico. En los límites de placa activo ocurre compresión. En los márgenes pasivos no debería haber compresión, extensión ni movimiento transcurrente. Entonces, eso es lo que pues les quiero mostrar. Cómo es que en un margen pasivo, ¿sí? En los márgenes pasivos, se desarrollan estos sistemas de plegamiento en zonas de aguas profundas. Entonces, bueno, básicamente pueden ocurrir por dos mecanismos principales. El primero sería, digamos, en zonas de plataforma continental, la carga litostática, digamos, los paquetes sedimentarios, ¿sí? Que se depositan en la plataforma continental tienden a fracturarse y cuando estos materiales se fracturan, ahora por efecto gravitacional se forma una falla y estas fallas normales, ¿sí? Estas fallas normales, ¿sí? Por efecto gravitacional, hace que los materiales que se encuentran en esta región, ahí deberían estar viendo mi mano, ¿sí? Los materiales que están en esta región traten más bien de apachurrarse, ¿sí? Como se muestra aquí en la figura. Imagínense que ustedes tengan una falla aquí, ¿ok? Y este bloque de acá cae con respecto al bloque de piso y los materiales acá a la derecha lo que van a hacer es que se van a comprimir, ¿ok? Y esta compresión generalmente ocurre a lo largo de una superficie que se conoce como la superficie de despegue, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a responder las rocas en este escenario D? Esta es una imagen tomada de un libro de geología estructural de Fossen 2009. Observen cómo las rocas responden bandeándose, formando un sistema plegado, donde por cierto las crestas se llaman anticlinales y los valles se llaman sinclinales. Entonces podríamos asemejar esto muy parecido a un tren de olas que se acerca a una zona costera. ¿Ok? ¿Qué más? Y bueno, y finalmente, digamos que ese límite plástico que tienen, que presentan las rocas, tienden a superarse y cuando se superan las rocas se rompen y cuando se rompen se fallan. Entonces fíjense que cuando se fallan las rocas, digamos los pliegues se fallan y los bloques de techo tienden a cabalgar o a montarse por encima de los bloques de piso. Y de aquí viene este término de cinturón de pliegues y cabalgaduras. Esta es una manera en la que se pueden formar cinturones plegados en márgenes pasivos, ¿sí? A partir de esta carga litostática que genera fallas normales y esa falla normal hace que existe un transporte tectónico en esta dirección, en la dirección que les estoy mostrando con el apuntador, digamos de izquierda a derecha, para deformar las rocas y formar un sistema plegado. Otra manera en sistemas de aguas profundas es a partir de la movilidad de sales, ¿sí? La sal a ciertas temperaturas tienden a fluir y cuando fluyen tratan de buscar zonas de menor presión y ascienden y cuando ascienden empujan el material que está por arriba y se forman finalmente estas estructuras tipo dómicas, ¿sí? Para formar precisamente pliegues anticlinales, ¿ok? Entonces, de esta manera se forman, digamos que se está deformando el fondo marino en el Golfo de México y en general a lo largo de todo el margen pasivo de estas costas tipo Atlántico.
Bien, entonces, para hablar un poco sobre la evolución tectónica del Golfo de México, esta es una imagen que muestra, digamos, desde 190 millones de años hasta 132 millones de años. Es una imagen tomada de este artículo de Naugen y Mann en el año 2015. Y aquí lo que muestran es que en un principio, digamos que nosotros, ya les había comentado a ustedes en la primera clase, que estuvimos ubicándonos en el tiempo y en el espacio, les mostré una escala de tiempo geológico. Básicamente el Golfo de México comienza a formarse a partir de la fragmentación de Pangea. Estamos hablando de finales del Mesozoico, inicios del Cenozoico, digamos hacia el Cretácico, ¿sí? Y básicamente aquí lo que ocurre a partir de esta fragmentación es que se parte en dos, la Eurasia al norte, Gondwana al sur. La Eurasia migra hacia el norte, Gondwana migra hacia el sur y va formando esta especie de rifting, ¿ven? Este sistema extensional, digamos de rifting continental, ¿sí? De rifting continental, porque aquí todavía no hay incursión de agua marina. Y digamos que a partir de, digamos, unos 162 millones de años, comienza, y aquí les voy a poner algunas palabras claves, en esta etapa de rifting continental se depositan unos materiales que les llaman lutitas rojas, que son características de material continental, y también se piensa que ya hacia los 162 millones de años comienza una incursión de aguas marinas digamos, protogolfo, ¿sí? Y básicamente, digamos que son aguas bastante someras. Se piensa además que los climas son semidesérticos, muy similares a los climas que tenemos nosotros en Baja California. Y esto trae como consecuencia una alta evaporación, y esta alta evaporación trae como consecuencia que grandes volúmenes, que lo ven aquí en la imagen, que grandes volúmenes de sal, lo dice aquí, ¿sí? Se han depositado durante, digamos, el Jurásico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas sales, ¿sí? Básicamente son 1 o 2 kilómetros de espesor de material salino, ¿sí? Se encuentra básicamente enterrado, digamos, por debajo de los paquetes sedimentarios que rellenan esa cuenca del Golfo de México, y es precisamente estos cuerpos de sal a altas temperaturas que tienden a migrar hacia la superficie y van formando esos domos o esos cuerpos anticlinales que, por cierto, tienen una implicación desde el punto de vista de la exploración petrolera. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, en estas regiones también se depositan grandes cantidades de material carbonatado, ¿sí? Y de aquí nace también la plataforma de Yucatán, que básicamente está compuesta por rocas carbonatadas. En particular, bueno, ustedes saben que las rocas compuestas por carbonato de calcio, el mineral calcita, trae como consecuencia una roca sedimentaria química que se conocen como calizas. Y bueno, posteriormente observen aquí cómo este complejo de sales al norte, que se denominó Lowan, están hacia la parte de Norteamérica, y este complejo o estas sales que se lo denominaron las sales de Campeche quedaron depositadas hacia el sur, y hacia el centro de la cuenca, digamos en la zona abisal, lo que tenemos es básicamente depositación de material fino, digamos material arcilloso, digamos hacia la parte, sobre todo hacia la parte central. Ahorita vamos a ver un perfil donde se ve toda la columna estratigráfica que se ha depositado en la región del Golfo de México. Entonces, bueno, ¿qué sucede, no? Ya llegando hacia el Cretácico, eh, lo que ocurre acá es que digamos que la corteza oceánica se enfría, y cuando se enfría esa corteza oceánica, entonces se hace más densa, y cuando se hace más densa se hunde, ¿ok? A eso se le conoce como subsidencia térmica, y esa subsidencia térmica ocurrió durante el Cretácico. Posteriormente, ya hacia finales del Cretácico, se levanta la Sierra Madre Oriental, ¿sí?
y esta Sierra Madre Oriental que se levanta a finales del Cretácico, ahora digamos que es todo el material que queda disponible para que en función de meteorización, erosión, transporte, sedimentación, todo el aporte de terrígenos proveniente de las sierras altas, en este caso de la Sierra Madre Oriental, es depositada rellenando la cuenca del Golfo de México desde, y más adelante les voy a demostrar la edad de la sedimentación, desde básicamente desde el Mioceno temprano hasta el reciente. ¿Cuál es el espesor de materiales sedimentarios que tenemos en esta región? Básicamente estamos hablando de 5 o 6 kilómetros de espesor sedimentario en el Golfo de México. Disculpen, corroboro. 8 a 10 kilómetros de espesor sedimentario, digamos que son sedimentos que se han rellenado en la cuenca del Golfo de México. ¿Ok? Entonces, básicamente estamos hablando de materiales semipelágicos y turbidíticos. Les voy a mostrar una columna estratigráfica más adelante, si nos da tiempo, pero lo que quiero mostrarles acá en esta imagen es que este artículo de Trudgill y colaboradores en el año 1999 realizaron 3 perfiles geológicos de la sección A', ¿sí? Esta que está acá, la sección BB' y la sección CC'. La A corresponde al cinturón plegado del Mississippi, el B corresponde a la región de Perdido y el C corresponde a la región de las Crestas Mexicanas. Observen ustedes en esta sección A' cómo los materiales, ahora en esta sección geológica, cómo los materiales salinos, ¿sí? Por encima de un basamento cristalino, digamos que esto que está por abajo es corteza oceánica, esa corteza que se formó por allá hacia el Triásico-Jurásico en la lámina anterior. Y estos cuerpos de sal precisamente tienden a fluir y tienden a buscar zonas de menor presión, y cuando ascienden, ¿sí? Entonces definitivamente pliegan las rocas que están por encima. Lo mismo ocurre en la sección BB', donde los cuerpos de sal tienden a empujar las rocas para formar estructuras plegadas, y digamos, en el cinturón plegado de las crestas mexicanas, que le llaman Mexican Ridges Fault Belt, como básicamente aquí lo que no tenemos cuerpos de sal, ya les mostré por qué en el centro no hay cuerpos de sal, digamos que los cuerpos de sal están al norte y al sur, debido a esta tectónica a partir de la fragmentación y apertura de Pangea. Entonces aquí no tenemos cuerpos de sal, pero tomen en consideración que aquí básicamente tenemos este colapso gravitacional que les había mostrado con anterioridad, ¿sí? Materiales de la plataforma continental, ¿sí? Digamos que todo este material sedimentario reciente ejerce un peso, una carga, y esa carga hace que estos materiales se rompan, se fallen, y posteriormente este fallamiento normal hace que ocurra un transporte tectónico, ahora sí, de oeste hacia el este, ¿ok? Deformando todas las rocas como si fuese básicamente una alfombra que empujamos, ¿no? Para formar este tren plegado, ¿ok? Es importante mencionar que esto desde el punto de vista de hidrocarburos es bastante importante, porque básicamente los cuerpos salinos, como son rocas impermeables, funcionan como excelentes sellos petrolíferos. Y otra cuestión acá, y bueno, y también los anticlinales de los pliegues, digamos que estos anticlinales funcionan como excelentes trampas de hidrocarburo, ¿ok? Y otra cuestión acá es que como los pliegues tienden a fallarse en el núcleo, fíjense que los pliegues están fallados, ¿sí? La deformación es tal que las rocas terminan rompiéndose y fallándose. Muchas de estas fallas logran alcanzar la superficie del fondo marino. Y cuando estas fallas alcanzan la superficie del fondo marino, entonces digamos que estas superficies de falla funcionan como excelentes conductores de hidrocarburo. Entonces de aquí nacen también las emanaciones naturales de hidrocarburo, que les llaman chapopoteras y que son bastante común en la región de Perdido. Y básicamente esa emanación natural de hidrocarburos en la región, que debe tener su impacto natural también a la biota marina, por supuesto. Digamos que estos fluidos tienden a migrar a través de estas superficies de falla.
Entonces, de esta manera podemos explicar también la formación de estas chapopoteras en el Golfo de México. Bueno, entonces ya les... y digamos que esta parte en la que nosotros finalmente de un margen pasivo tenemos ahora un sistema de deformación compresional es lo que se conoce como una inversión tectónica para finalmente traer como consecuencia el desarrollo de los pliegues o del cinturón plegado. Básicamente podemos reconocer una tectónica salina, digamos cinturones de pliegues y cabalgaduras en el talud continental digamos, de la región del Mississippi, del abanico del Mississippi, del delta del río Mississippi, el cinturón plegado de Puerto Isabel, un poquito más al sur el cinturón plegado de Perdido, tenemos también acá el cinturón plegado de las crestas mexicanas y más al sur la tectónica salina de Campeche. Entonces observen ustedes que a lo largo de todo el talud continental del Golfo de México es donde nace el interés de exploración y explotación de hidrocarburos, porque precisamente digamos que tenemos las condiciones ideales, ¿sí? Depositación de sedimentos con alto contenido de materia orgánica. Por encima, materiales sedimentarios porosos. Y más arriba, estructuras plegadas. Entonces, a cierta profundidad, digamos a cierta temperatura, esa materia orgánica se cocina lentamente para formar una resina, un aceite. Y una vez que ese aceite se forma, migra a través de los poros de estos materiales sedimentarios y hasta que finalmente se entrampan. Entonces, en cuestiones de sistemas petroleros necesitaríamos tener la roca fuente o roca madre, esta roca con contenido de materia orgánica, la roca almacén o la roca reservorio, que es por donde va a migrar el fluido, y el sello o la trampa. ¿Okay? Siempre el sello tienen que ser o bien rocas impermeables, ¿sí? Como rocas lutíticas, o sales, o precisamente los anticlinales de los pliegues. Inclusive fallas, superficies de falla, pero digamos fallas antiguas. Las fallas jóvenes más bien funcionan como conductos para que continúe migrando el hidrocarburo. Y bueno, observar acá también que en la porción central del Golfo de México, donde básicamente no hay desarrollo de cuerpos salinos, podemos observar aquí este centro de dispersión, ¿sí? Muy similar a como estamos observando nosotros ese fallamiento escalonado en el Golfo de California o la dorsal oceánica del Atlántico. Esto ya quedó, digamos que extinto, ¿okay? Y extinto porque esto quedó abandonado y la tectónica siguió más bien al sur para formar Centroamérica, separar Norteamérica de Suramérica y bueno, la historia que ya nosotros conocemos, ¿sí? Pero digamos que todo este margen que está acá es relativamente estable. Si ustedes hacen un análisis digamos, de distribución de epicentros, de sismos de los últimos años, van a encontrar sismos bastante aislados, ¿ok? Es una zona, digamos, sísmicamente baja, relativamente baja en cuanto a sismicidad. Bien, hemos hablado de que el Golfo de California es un sistema de cuencas de tipo pull apart, que el Pacífico Norte también es un sistema de cuencas de tipo pull apart. Dijimos que el Golfo de Tehuantepec era una cuenca de antearco y que atrás del arco lo que teníamos era el Golfo de México. Por lo tanto, el Golfo de México le vamos a dar una denominación como una cuenca de trasarco, back arc basin, ¿ok? Entonces el Golfo de México es una cuenca de trasarco. ¿Por qué? Porque tenemos la placa de Cocos, digamos, ¿no? Subduciendo por debajo de Norteamérica, digamos, del istmo de Tehuantepec o de el territorio mexicano para formar el arco volcánico, ¿sí? Y atrás del arco es donde se forma precisamente la depresión del Golfo de México, ¿sí? Y ya digamos que tenemos aquí en esta parte central, este sería la dorsal oceánica del Atlántico, ¿ok? Para que se haga una idea de cómo funciona este cartoon que está acá. Entonces, nuevamente, el Golfo de México es una cuenca de trasarco, ¿ok? La depresión se encuentra atrás de la cadena montañosa volcánica, ¿ok?
Bien, y mencionarles brevemente sobre este estudio que realicé en conjunto bueno, colaboradores en el año 2018, precisamente acá en el cinturón plegado de las crestas mexicanas, en el occidente del Golfo de México, frente a las costas de Veracruz. Observen cada una de estas líneas de color negro, se corresponde, digamos, con el eje axial de cada uno de los pliegues, ¿ok? Por lo tanto, digamos que cada una de estas líneas se corresponde con un pliegue. En total son 12 pliegues, los vamos a ver más adelante. Y en la plataforma continental, observen estas líneas de color café, se corresponden con, digamos, visto en planta, el sistema de fallamiento normal que ocurre en la plataforma continental producto de esa presión o esa carga litostática o el peso de los sedimentos que se han depositado acá en la región producto de materiales disponibles de las sierras altas, en este caso de la Sierra Madre Oriental. Entonces, todo este sistema de fallas que está acá es el que genera digamos, el colapso gravitacional para deformar todo el fondo marino, como ya les he explicado con anterioridad. Bueno, como dato curioso, este sistema de fallamiento normal se conoce como el sistema extensional de Quetzalcóatl. Y por lo tanto, digamos que aquí tenemos un sistema híbrido, ¿sí? Entre un sistema extensional y un sistema compresional, ¿sí? Esta es la parte compresiva y esta es la parte extensiva. Entonces aquí cuanto extienda la roca en esta parte, va a ser igual a la magnitud de cuánto yo acorte, ¿sí? O cuánto comprima en esta parte de la porción del Golfo de México. Esta es una sección sísmica, precisamente, déjenme ir rápidamente atrás, la línea AA', que es en color rojo, es una sección sísmica, ya les expliqué en clases anteriores cómo obtenemos estos perfiles sísmicos en geofísica. Básicamente tiene una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros y observen cómo se observa muy claramente todo el fondo marino plegado, ¿sí? Y digamos hacia el interior de la corteza, todos estos materiales sedimentarios, ¿sí? Que van conformando en total 12 pliegues, ¿ok? Tomen en consideración, ahorita les voy a mostrar una interpretación que yo realicé, que todo este sistema de la plataforma continental básicamente se corresponde con fallas normales, ¿sí? Que a lo largo de una superficie, que se conoce como superficie de despegue, ocurre todo este sistema compresional acá arriba, ¿ok? Tomen en consideración también que el fondo marino del Golfo de México no luce así realmente, es mucho más suavizado. Yo aquí he hecho una exageración en la vertical para que sea un poco más exagerada y se llegue digamos, el mensaje que les quiero mencionar. Básicamente aquí tenemos una exageración de 1 a 4. Digamos, está exagerado 4 veces en la vertical y justamente este horizonte que está por acá, ¿sí? Hasta abajo, esto que está aquí marca el contacto entre el relleno sedimentario de la cuenca, ¿sí? Y el basamento cristalino, digamos la porción de corteza oceánica, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, es, digamos, este triangulito en la esquina inferior izquierda se corresponde con roca cristalina y de aquí hacia arriba es básicamente todo el relleno sedimentario. Entonces imagínense que desde el Mioceno hasta el reciente, bueno, les mentí, ¿no? Aquí tenemos materiales que datan desde el Jurásico, Cretácico y por aquí comenzamos con Paleoceno, Eoceno, Oligomioceno y hacia acá ya la parte del Pleistoceno y el Holoceno, ¿no? Lo que nosotros denominamos el Cuaternario. Entonces digamos que básicamente en todo el espesor sedimentario tenemos 150, 160 millones de años aquí metido de material sedimentario. ¿Sí? En particular, estas plataformas carbonatadas, rocas calizas hacia la base y sedimentos turbidíticos a lo largo de toda esta columna sedimentaria. ¿Sí? Y estos sedimentos turbidíticos básicamente se van formando producto de movimientos de masa rápido y episódicos que ocurren justo en el límite plataforma-talud continental. Básicamente este es el talud continental. Observen la pendiente, está exagerada, pero básicamente esta pendiente de talud continental se corresponde con 3 grados de inclinación, ¿ok? Entonces hasta acá tenemos la plataforma continental y de este punto hasta acá es el talud continental y por aquí ya nos vamos hacia la zona abisal del Golfo de México, ¿ok?
por aquí estaríamos más o menos en unos 3.000 metros bajo el nivel del mar, ¿ok? Tomando en consideración que esta línea fuerte gruesa es el nivel del mar. O para que también logremos escalarnos un poco, tomen en consideración que esta sección tiene 150 kilómetros de largo. Por lo tanto, esperaríamos que digamos, la longitud de onda, ¿sí? Digamos, la longitud de un pliegue en promedio para esta región es de aproximadamente 9 kilómetros, ¿sí? Y básicamente la amplitud o la altura del pliegue es de otros 9 kilómetros más o menos. Si multiplicamos 9 por 9 nos da 81 kilómetros cuadrados, ¿sí? Lo cual es un volumen, un área bastante grande, ¿sí? Y falta proyectarlo a profundidad, ¿sí? Y se pueden dar cuenta de que básicamente cada uno de estos anticlinales contiene fluidos, bien sea gas o hidrocarburos, ¿ok? Y de aquí nace también la importancia de, bueno, las importantes reservas de hidrocarburo que tenemos nosotros en el territorio mexicano. Cómo nosotros en geología podemos inferir en dónde están albergados estos hidrocarburos. Básicamente lo que buscamos son lo que se conocen como manchas brillantes. En particular, observen esta geometría que está acá es más brillante que lo que está alrededor. Observen esta mancha brillante acá también, esta mancha brillante aquí también, está bien bonita, bien definida, y esta última mancha brillante que está acá. Básicamente esas manchas brillantes se corresponden con contenido de gas, ¿sí? Básicamente gas. Se estima que en las crestas mexicanas es precisamente el gas el que se está formando, y los hidrocarburos más de tipo aceite se han formado más hacia la región de Perdido y hacia la región de Yucatán. ¿Ok? Y observen también los flancos de los pliegues, cómo son bastante angulosos, y esto nos habla de que, digamos, materiales de aquí están siendo, digamos, erosionados y tienden a depositarse en los inclinales de los pliegues. Y esto lo que nos está hablando es que en estas regiones ocurren movimientos de masa rápido y episódicos, tipo avalanchas, y esto podría representar un riesgo para la industria petrolera al momento de realizar perforaciones, porque digamos que después de hacer el drilling, digamos que hay un riesgo geológico en que la estructura se caiga, pues, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué realizamos en este trabajo, no? Bueno, realmente fueron 3 trabajos, ¿no? Aquí estoy haciendo una combinación de estos 3 trabajos, pero lo que hicimos fue que en función de esta geometría de los pliegues, ¿sí? Tomando en consideración que hay básicamente dos estratos principales, unos estratos que se conocen como los estratos de precrecimiento, ¿sí? Que son precisamente todos los sedimentos que se depositaron antes de la deformación, y estratos de crecimiento, ¿sí? Que son sedimentos que se depositan de manera sincrónica con el plegamiento. Y digo sincrónico con bastante lentitud porque el término sin, ¿sí? Es precisamente ese término que les coloqué arriba en el título de la presentación. Entonces en geología, cuando ustedes vean ese término sin antes de una palabra, significa sincrónico. Entonces podemos diferenciar dos estratos que se depositan antes de la deformación, que se llaman pretectónicos o de precrecimiento, y sedimentación sintectónica o estratos de crecimiento. ¿Ok? Aquí estimamos también la amplitud de cada, digamos, de esta estructura plegada, ¿sí? La amplitud, la longitud de onda, que es la distancia de un valle a otro valle, ¿sí? Y en particular nos interesa calcular el acortamiento lineal, es decir, una vez que lo tengo horizontal, ocurre la deformación, cuántos metros se apachurró el sistema, ¿sí? Cuántos metros se comprimió el sistema. Y con eso podemos hacer reconstrucciones paleoceanográficas, digamos, podemos hacer reconstrucciones de secciones balanceadas, secciones geológicas balanceadas. Entonces, básicamente, este es un método que se conoce como el método de exceso de área. Este es en particular el pliegue número 7 de todos los plieguecitos, escogimos uno. Y lo que hacemos es estimar el área bajo la curva de cada uno de los horizontes que interpretamos, ¿sí? Todas estas áreas se conocen como el área de relieve estructural.
y eso lo comparamos en función de la profundidad de cada una de esas capas con respecto a algún nivel de referencia que podría ser tranquilamente ¿cómo se llama? La superficie del mar, ¿ok? Entonces de aquí lo que nace es este ploteo de acá, y observen, básicamente, bueno, si quitamos las líneas se vería un poco desordenado, pero lo que les quiero mostrar aquí es que básicamente esta nube de puntos se ajusta muy bien a una línea recta, ¿sí? Y la teoría sugiere que la pendiente de esa recta nos muestra el acortamiento lineal de la estructura. Digamos que esta estructura antes de plegarse medía una cierta cantidad de metros y después de plegarse se acortó 0.6 kilómetros, digamos 600 metros de acortamiento, ¿ok? ¿Sí? Para que tomen en consideración que estamos hablando de estructuras grandes, ¿ok? Estructuras grandes. Estos son 9 kilómetros son 9 kilómetros de longitud de onda del pliegue, y si le colocamos los 600 metros más, ahí es donde hacemos la reconstrucción, ¿ok? ¿Qué más? Tomen en consideración que este cambio en la pendiente, ¿sí? Lo que nos muestra este punto en particular es el nivel, ¿sí? Por sobre el cual ocurre toda la acción, ¿sí? Y ese nivel es el que les mostré también en láminas anteriores, el que se conoce como la superficie de despegue, ¿sí? Se los dije en la lámina número 3, si mal no recuerdo. Ahora, fíjense que básicamente de base a tope, los materiales tienden a ganar amplitud, gana amplitud, gana amplitud, gana amplitud, y por lo tanto aumenta en área, ¿sí? Aumenta en área, y llega un momento en el que el área empieza a disminuir, el área bajo la curva. Llega un momento en el que el área empieza a disminuir, y esta área empieza a disminuir precisamente por los efectos de levantamiento tectónico y de erosión. Eso quiere decir que de este punto hacia arriba podemos diferenciar estos sedimentos sintectónicos, y de este punto hacia abajo podemos diferenciar los sedimentos pretectónicos. Por lo tanto, este punto que está acá se corresponde con el comienzo de la deformación, ¿ok? Entonces, volvemos. Este punto de aquí me permite inferir el nivel de despegue, la pendiente de esta recta, el acortamiento, y cuando empieza a disminuir el área bajo el área de relieve estructural, entonces podemos interpretarlo como el comienzo de la deformación. Por supuesto, necesitaríamos saber este horizonte que está aquí, ¿qué edad tiene? ¿Sí? Y para eso necesitamos tener una columna estratigráfica. Si no tenemos una columna estratigráfica, podemos inferir que aquí comenzó la deformación, pero no le podemos cuantificar con una edad. Entonces, bueno, esta es una imagen tomada de estos artículos, y que a la vez yo lo tomé de un artículo más antiguo de Salomón Mora y colaboradores en el año 2009. Y observen que, bueno, básicamente toda esa columna sedimentaria que les mostré de 8 kilómetros se corresponde con materiales carbonatados, sedimentos hemipelágicos de material fino, materiales turbidíticos, con intercalaciones de arenas, arcillas, en fin. Aquí lo que les quiero mostrar es que básicamente el nivel de despegue, este nivel de despegue que está acá, se corresponde con básicamente el paleógeno, digamos, entre el Eoceno medio, ¿sí? Eso sería en primera instancia. Y en segunda instancia, mostrarles que este punto que está acá se corresponde con materiales que están más o menos por aquí en esta región del Mioceno superior, ¿ok? Entonces, básicamente a esto le estamos asignando numéricamente y en función de revisión bibliográfica 8 millones de años, ¿sí? Entonces, a partir de 8 millones de años hasta el reciente se ha estado deformando el fondo marino en el Golfo de México. Digamos que es relativamente sincrónico con la formación del Golfo de California, ¿ok? Sin embargo, bueno, recuerden que previo a la deformación también tenemos todo ese paquete sedimentarios, digamos, de aquí para abajo, ¿ok? Bueno, esta es ya para ir finalizando, esta es la sección sísmica. Esta ahora tiene una exageración vertical 1:2, ¿sí? 2 veces en la vertical. Observen aquí el fallamiento normal y cómo, digamos, este puntito que está aquí debió haber estado arriba, ¿sí? Entonces este bloque de acá cae, y cuando este bloque de acá cae, entonces ocurre toda esta compresión. Básicamente aquí tenemos una extensión de 11.8 kilómetros, y cuando sumamos el acortamiento lineal de cada una de estas estructuras, pues hay, digamos, un balance de área. Nos da también
la sumatoria 11.8 kilómetros. Entonces lo que hicimos fue que llevamos adelante, digamos, este ejercicio lo realizamos para cada una de las estructuras que se corresponden con el sistema compresional los Mexican Ridges, Fault Belt, ¿ok? El cinturón plegado de las crestas mexicanas. En particular, bueno, este es un ejemplo para el pliegue 1 y el pliegue 6, y así fue como fuimos nosotros identificando la superficie de despegue, el límite pre-sintectónico y la edad del comienzo de la deformación. Adicionalmente, digamos que estos son más resultados. Esto es para cada uno de los pliegues. Identificamos el comienzo de la deformación. De aquí fue donde salieron los 8 millones de años. Otros datos de interés para ustedes son el acortamiento lineal, ¿sí? Los resultados sugieren que básicamente están entre 400 y 1800 metros, digamos, de acortamiento, ¿sí? de deformación compresiva, y que básicamente pues tiene que ver también con distorsión, que digamos que es el cambio de forma con respecto a su forma original, qué tan deformado quedó la roca después de ser deformada. Y en el caso del Golfo de México estamos hablando de que la deformación básicamente se corresponde con un 3 a 16%. Es probable que hacia el norte, hacia la región de Perdido y hacia Campeche, la deformación sea aún mayor, digamos arriba de 20%, y la Sierra Madre Oriental muchísimo más. En la Sierra Madre estaríamos hablando de inclusive más de 100% de deformación, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les dejo este título, ¿no? ¿Cómo es la interacción entre la deformación, la erosión y la sedimentación? Podemos ver esos tres parámetros en uno solo, ¿ok? Entonces, estos tres procesos interactúan entre sí, controlando la evolución de la topografía en esta región y la depositación de esos estratos de crecimiento o esa sedimentación tectónica. En particular, las tasas de levantamiento, es decir, la tasa en la que se están levantando los pliegues, ¿sí? Que es similar a la tasa con la cual se levantan las montañas, por ejemplo, ¿sí? En particular, para el Golfo de México estamos hablando de que las estructuras se levantan a una tasa de entre 0.4 milímetros al año y tan bajitas como 0.02 milímetros al año, ¿sí? Las estructuras que se levantan más rápido están más pegaditas a la plataforma continental, porque es donde digamos que está la mayor cantidad de esfuerzos, ¿sí? Y lo mismo ocurre con las tasas de sedimentación. Fíjense que la sedimentación tiende a disminuir con la distancia, y la sedimentación básicamente hacia la plataforma continental es mucho mayor. Estamos hablando de 0.32 milímetros por año, ¿sí? Y pueden ser tan bajas como 0.16, 17 milímetros al año, ¿ok? Esos serían los datos a tomar en consideración, ¿ok? Y también pudimos nosotros plotear este coeficiente de difusión de masa, que lo que nos indica es que las estructuras que están más pegaditas a la plataforma continental tienden a tener, digamos, mayor pendiente, y esa mayor pendiente lo que hace es que promueve estos valores que están acá de casi 1, son valores típicos de movimientos de masa rápidos y episódicos tipo avalancha. ¿Cómo lo sabemos? Comparamos nuestros valores con revisión bibliográfica en otros ambientes. Y bueno, por último, fíjense esta interacción entre levantamiento tectónico, sedimentación, erosión. Observen que las estructuras que se encuentran más alejadas de la plataforma continental, digamos hacia la zona abisal, la sedimentación tiende a ser mucho mayor que la tasa de levantamiento tectónico. Por lo tanto, los pliegues quedan cubiertos por este tipo de material, digamos que se van adelgazando hacia la superficie, mientras que las estructuras que están más pegaditas hacia, digamos, al margen costero, el levantamiento tectónico es mucho más acelerado, y eso hace que las crestas sean desnudas. Observen esta cresta desnuda. Esta es una cresta digamos enterrada de sedimentos, y aquí está desnuda. Y observen que básicamente los materiales que también digamos que por este flujo superficial de masa se mueven y se transportan y se depositan en los inclinales de las estructuras, como les había mencionado en algún momento en algunas láminas anteriores.
A esto se le conoce como un patrón de adelgazamiento de capas y a esto se le conoce como un patrón de onlap, es decir, que los sedimentos se acuñan hacia la cresta de los pliegues. Entonces, bueno, lo que estamos viendo más o menos, este es un dibujo idealizado de cómo nosotros pensamos que ocurren estos flujos de masa superficial, estos, digamos, flujos turbidíticos que están rellenando precisamente los inclinales en esta porción del Golfo de México. Y bueno, con esto concluimos la presentación. Aquí les muestro un zoom mucho más pronunciado de estas manchas brillantes que se corresponden con estas zonas de gas. Aquí estaríamos hablando de unos, digamos, 3 kilómetros de espesor, 1 kilómetro de altura y bueno, faltaría la proyección a profundidad, ¿no? Para que ustedes tomen en consideración la magnitud de estos reservorios de gas. Y por último, bueno, como esta es la última plática, aquí les dejo, por supuesto, mi correo electrónico por si más adelante necesitan alguna asesoría, ustedes como profesionales. Por favor, no duden en contactarme. Yo con mucho gusto, con mucho cariño, les voy a poder apoyar siempre y cuando esté en mis manos. Muy bien, jóvenes. Bueno, con esto concluimos con la clase de hoy y adicionalmente, pues digamos que concluimos con la parte de la geología de los mares mexicanos. De antemano espero les hayan gustado mis clases y por supuesto nos vemos ahorita aquí en vivo para que hagamos la discusión grupal y posteriormente el examen rápido. Entonces, bueno, yo con esto me despido y espero que estén muy bien.